están? Bienvenidos una vez más al canal de Daniel y ahora tenemos un invitado especial quien es Diego Jiménez, asesor inmobiliario, donde vamos a estar conversando respecto a compras, ventas y todo lo que tiene que ver con bienes inmuebles. Bienvenido, Diego. Gracias, Daniel, un gusto. Primero contame cómo comenzaste en el mundo de las bienes y raíces y qué te motivó a hacerlo. Fíjate que me hizo la pandemia. Realmente tenía un empleo, 8 años trabajando en el aeropuerto, ¿verdad? La pandemia pues me hizo reinventarme. Ok. Pues gracias a Dios, mi familia, mis papás, mis tíos, pude sacar una carrera universitaria que es administración de empresas y me enfoqué en la parte de recursos humanos. Pero la pandemia me hizo ver el lado pues de las ventas. Sí. Entonces, el trabajo que tenía, lo cesé, me quedé de forma independiente vendiendo. O sea que así como todo el mundo empezó a vender en ese momento, vos dijiste, bueno, yo vendo casas. Inicié vendiendo proyectos de construcción fuera, Ok. remoto. Ok. Entonces, luego de 2 años, decidí pues meterme a RIMAX Elite, una red inmobiliaria, para seguir el rubro de ventas, pero de una forma más profesional, vendiendo, alquilando y comprando propiedades, ayudando a clientes. Y para entrar en el rubro de bienes y raíces aquí en El Salvador, ¿necesito algún estudio especial, alguna certificación, algún diplomado o únicamente las ganas de vender? Fíjate que aquí es bien complicado, porque acá no hay como una licencia como en otros países. Sin embargo, meterte al rubro inmobiliario y te metes de cero, yo te digo, te vas a dar pues en la pared. Realmente tenés que tener un conocimiento. Hay universidades que dan diplomados de asesor inmobiliario. Incluso hay otros cursos que puedes tomar como asesor inmobiliario. Entonces, quieras o no, o intrínsecamente tenés que tener un estudio previo, ¿verdad? Alguna licenciatura. En mi caso, pues soy administrador de empresas. Vi varias ramas. Entonces, quieras o no, también el negocio de los bienes raíces es tratar con personas. Sí. El negocio como tal no es atención digamos. al cliente, no es vender, ¿verdad? Porque cualquiera puede vender, pero el negocio como tal es hacer la conexión con los clientes. A veces yo me he fijado algo que uno como consumidor detecta de inmediato cuando alguien te quiere vender solo porque le urge la venta. Sí. No te habla, mira, a mí me da confianza que alguien que me está asesorando en un rubro, ya sea bienes y raíces, un vehículo o cualquier otra cosa que uno necesita adquirir, que él te diga o se tome el tiempo, mire, estos son los pros y estos son los contras. Todos sabemos que todo tiene contras. Sí. Y que de repente solo te vendan lo bonito, entonces ya es como, qué raro. Y todavía la insistencia, pero ya mándame los papeles. Y ya tienen los papeles. Sí. O no es así. Sí, así es. Fíjate que hay formas de diferenciar quién es profesional en el rubro y quién tal vez lo está haciendo de una forma empírica, ¿verdad? En el sentido de que solo trata de vender. Si tú como asesor, tu labor es, sí, vamos a comprar una casa, pero hay ciertos requisitos o ciertos pasos a seguir. Yo no me voy a limitar a solo venderte la propiedad o alquilarla, sino que yo tengo que conocer tu requerimiento. Primero, si vamos a comprar, que estés precalificado. Saber cuánto nos presta el banco, si lo vamos a hacer por crédito bancario. Si lo vamos a hacer por efectivo, por fondos propios, tenemos que saber cuál es nuestro límite, ¿verdad? Entonces mi labor es, si yo te mando una lista de 20 propiedades, ahí no va a pasar nada. Porque te estoy dando la oportunidad que tú escojas. Pero quien debe hacerlo es mi persona. Porque yo con tu requerimiento te voy a decir, de estas 20, 10 no califican porque se pasan del presupuesto. Sí. Estas 10 entran dentro del presupuesto, pero tenemos que definir y acortar todavía más qué buscamos. Si un nivel, 2 niveles, si apartamento, casa o terreno. Entonces tenemos que ir seccionando, depurando, y esa es la labor como un asesor. Pero si yo solo quiero vender, yo te voy a mandar 20 propiedades, ahí ve tú cuál querés. Y ya solo te encargas de ponerla firme y listo. Sí. Pero vaya, pero la labor no es esa. Sí, y cuando vemos este listado, es decir, te tomas como el tiempo de, vaya, mire, vamos a ir a ver primero esta, después esta, o únicamente son dos las que te llevo como la opción de ver y ahí vemos.
No, porque tampoco podemos limitar a los compradores a solo ver una o dos opciones. Okay. Lo que sí hacemos es un filtro. Como te digo, de 20 propiedades que posiblemente le gusten a él, tenemos que hacerle ver si realmente llega a la capacidad económica de esa vivienda o no. Entonces vamos haciendo el radar más pequeño. Si hay 5 propiedades que entran dentro del presupuesto y con las condiciones debidas, mostramos esas 5 propiedades. Pero si alguna de esas propiedades no cuenta con lo que tú estás buscando, se desecha. Y cuando hablamos de este listado de propiedades, es que RE/MAX tiene ahí en su backup, o son propiedades de X banco, o son propiedades que a lo mejor la persona encontró en Marketplace, o cómo. Sí, fíjate que nosotros como RE/MAX y RE/MAX Elite tenemos cartera de propiedades. Okay. Tenemos más de 300 propiedades listadas. Hay clientes que buscan en Marketplace y te dicen, y te buscan como asesor. Mira, yo quiero trabajar contigo como asesor porque me da más confianza que encontrar una publicación, preguntar y que me estafen. Sí. ¿Verdad? Entonces en esa labor hay varios aspectos. Digamos que son intermediarios ustedes. Sí, somos intermediarios. Okay. Entonces nosotros podemos apoyar al cliente por medio de la búsqueda de la propiedad, que él nos pase la propiedad que le gusta, o mostrarle las propiedades que nosotros tenemos en la red. Okay. Si ninguna de esas opciones le gusta, nosotros se las buscamos, ¿verdad? Nosotros tenemos contactos de clientes. Algo que se adapte a sus necesidades. Correcto. Ok. Actualmente en nuestro país, bueno, mucha gente he visto que digamos, algún asesor inmobiliario sube algún video en TikTok, por ejemplo, y de repente en los comentarios vemos, ¿y quién va a comprar esa propiedad? Sí. Si vale 1 millón y aquí en el país. Pero ¿realmente consideras que todavía estamos en un buen momento para poder adquirir una propiedad, o únicamente para los hermanos lejanos que están en el exterior, o todavía hay oportunidades para la gente, tal vez no el salvadoreño de a pie, pero sí alguien, digamos, clase media con un salario promedio? ¿Todavía se puede? Sí, todavía se puede. Okay. Realmente son aspectos macroeconómicos, también aspectos de gobernabilidad. Te digo, invertir hoy es el mejor momento. Siempre va a ser el mejor momento. Okay. No veamos atrás, no veamos el futuro, veamos el presente. Y siempre en bienes raíces, la oportunidad siempre es hoy. Porque este es un rubro que siempre va en crecimiento. Hay casas para todos, realmente. ¿Verdad? Si hay alguien que suba una propiedad de 1 millón, está ese tipo de clientes. Pero también hay casas para todos los salvadoreños, ¿verdad? Solo que hay que buscarlas. Es un poquito más complicado, sí, pero más complicado. Existen, sí. En el caso que digamos, hay una propiedad o alguien de repente quiere hacer una inversión, pero todavía no sabe, bueno, qué podría agarrar, una casa, un terreno, un apartamento, ¿cuál de las 3 opciones consideras que es como la más adecuada con alguien que no tiene urgencia de hacer una compra? Únicamente quiere adquirir un bien inmueble porque sabe que en algún momento pues su valor siempre va en aumento. Entonces, para obtener un activo en su patrimonio y todo lo demás, ¿cuál es la recomendación o con qué se puede empezar? Sí, fíjate que mi recomendación sería iniciar siempre con algo residencial. Okay. Residencial, porque hay varias ramas dentro de bienes raíces. Está la residencial, la recreativa, la industrial, la comercial. Cada una tiene su aspecto. Pero si tú vas iniciando, lo más recomendado sería lo residencial, ¿verdad? Una casa, un apartamento, para que tú puedas comenzar en este rubro, si lo haces de una manera de inversión. Porque si te metes a invertir en negocios o terrenos, requiere un poco más de inversión, y la idea tampoco es descapitalizarse. Porque aquí tenemos que ver varios factores también, que cuando uno compra una propiedad aquí en El Salvador, tiene que pagar impuestos de vivienda, inscripción de la propiedad, que aquí en El Salvador pues solo se hace una vez. En otros países se hace anualmente. Aquí tenemos la ventaja que solo es una vez en su vida y te olvidas de ese impuesto. Normalmente también otra cosa, hablando de impuestos, es una sorpresa, bueno, para algunos que reciente puedan haber vendido una propiedad, el hecho de que, bueno, vendes tu propiedad y feliz con la plata,
Cuando tenés que hacer la declaración de renta, vaya, aquí está, vendió una propiedad y ahora tiene que pagar tanto de renta por esa propiedad. La ganancia de capital. Y eso yo creo yo que es necesario que lo sepa una persona que por primera vez va a vender una casa, porque de repente la sorpresa es grande. O sea, no te esperas que te va a aparecer eso en la renta. Sí, fíjese que nosotros como asesores inmobiliarios siempre le decimos a los clientes todos los impuestos que tienen que pagar, tanto al que compra como al que vende. Porque el que compra tiene que tener ese adicional de transferencia de bienes inmuebles, la inscripción en el CNR, que no todos lo saben y nadie se lo dice. Sí. Se descapitalizan porque ellos creen que la propiedad les costó 150. Y hasta ahí. Y es lo que el banco le da. Y es lo que el banco le da. Y la prima de los 15,000 es otra también. Sí, correcto. Porque de repente, bueno, yo he visto que cuando vas a comprar una propiedad, no sabes que tenés que dar prima. Entonces, a veces hay como ciertas ofertas que uno dice como, no de prima, sino que la primera cuota o alguna cuestión así, y ya eso realmente sí ayuda. Correcto. Porque por lo general he escuchado que es el 10% del precio de la propiedad, lo que hay que dar al inicio. Correcto. Ya sea con crédito bancario o sea de contado, dependiendo si lo hace con una desarrolladora o si lo hace con banco. Porque el banco nunca te va a prestar el 100%. Si sos salvadoreño, te prestan el 90%, sí, residiendo acá. Pero si sos salvadoreño viviendo en el exterior, solo te dan el 85%. Entonces tú tienes que poner el otro 15% restante. Adicional a los impuestos. Ajá, eso le iba a decir, que no es que sin nada voy a ir a comprar solo porque tengo un buen empleo y me alcanza a pagar la cuota, sino que hay una inversión inicial. Sí, hay casos excepcionales en el que tú tengas un buen empleo, te preaprueban primero para saber qué cantidad de dinero te van a entregar, ¿verdad? Puede ser que el precio de valúo de la vivienda sea mayor al precio de la venta, porque también hay casos, el valúo está en 150 y la propiedad está en 130. Claro, te dan los 130 libres. Se pueden dar esos casos. Pero es muy escaso. Son muy escasos algunos. Antes de hablar de las ventajas de invertir a temprana edad, primero es una comparación que he visto que mucha gente hace, que nuestros abuelos, nuestros padres, con 10 hijos, casa, carro y de todo, y ahora una persona de 24, 25 años todavía vive con los papás, no ha podido comprar nada, lo más que puede tener es una mascota. Sí. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo puede hacer una persona entre los 20 y tantos años para poder adquirir una propiedad y que no sea tan difícil? Bueno, me imagino primero conseguir un buen empleo que ya te permita, y a lo demás, pues hacer la inversión. Sí, fíjate que las condiciones han cambiado a lo largo de los años. Primero, pues, tiene que ver mucho los aspectos macroeconómicos, la inflación. Nosotros, por estar dolarizados, pues no dependemos de una economía como tal, sino que dependemos, pues, de otro país. Entonces, si allá se está imprimiendo más dinero, eso nos afecta a nosotros por la inflación, primero. ¿Verdad? Pero como jóvenes, a veces nos metemos a inversiones o gastos innecesarios. Por ejemplo, me dan un crédito de $8,000, ¿qué es lo primero que hacemos? Comprarnos un carro. Claro, por las condiciones en las que vive El Salvador. Andar en bus, microbús o andar a pie es diferente a andar en tu vehículo. Claro, por la inseguridad que habíamos vivido. Sí. O nos dan $8,000 y lo primero que hacemos es comprar ropa, o irnos de viaje o gastar las tarjetas. Sí. Si estamos sujetos de crédito y nos dan un crédito, lo primero que sería es invertir en un negocio para empezar a capitalizar. Partiendo de que ya nos capitalizamos con un negocio, por ejemplo, si esta persona, por ponerte un contexto, tiene su trabajo que le absorbe 10 horas del día y no tiene como el chance de poner un negocio para empezar a capitalizarse, ¿existirá alguna otra manera de poder obtener una propiedad o algo que le permita, pues? Sí, se puede hacer de varias maneras. Por un crédito, ser sujeto primero al crédito, ¿verdad? Aquí, o si eres independiente, pues está registrado. Puedes solicitar programas a los programas nacionales
¿verdad? Hay diferentes programas para salvadoreños que puedan comprar sus viviendas, ¿verdad? O incluso si están casados, pueden hacer una agrupación de sus salarios y poder aplicar un crédito bancario. O grupos familiares también. también. O grupos familiares, correcto. Ok, pero supongamos, ahora como está de moda tener roomie y eso, digamos, en una casa viven 3 personas y les dicen de repente como, miren, vamos a vender la casa. Esas 3 personas que solo se conocen pueden adquirir la propiedad y ser como una sociedad, digamos. Bien difícilmente. Primero tendrían que crear una sociedad para no tener conflicto de intereses. Porque si ya compran la propiedad entre 3 personas, se puede dar el caso que a lo largo del tiempo pues se lleguen a pelear. Ahí entran pues los conflictos de intereses. Sería lo normal. Sí. Ok, y ya no sería exactamente la misma forma para poder deshacerse de esa propiedad. Correcto, porque ponerle en el caso que sean 3, 2 tienen que estar de acuerdo por lo menos. Y el tercero pues igual tiene que firmar. No es que 2 van a firmar y el otro no, porque no van a poder vender. Sí, definitivamente. Sí, no es lo más recomendado realmente. Ok. ¿Y existe, digamos, algún truco, consejo que se le pueda dar a la persona que está buscando por primera vez ese financiamiento? Tal vez un truco no, pero nosotros como salvadoreños tal vez no estamos muy familiarizados con el tema del económico o financiero, ¿verdad? Siempre es importante de nuestro salario ahorrar un porcentaje mínimo, no importa. Sí. Pero si tú sabes que te lo vas a gastar en una noche, que te vas a gastar $50, mejor ahorrarlo. De aquí a 3, 5 años vas a tener tu colchoncito para poder dar una buena prima, ya sea para un nuevo desarrollo, para comprar una casa usada, una casa nueva, pero vas a tener tu colchoncito. Ok. ¿Verdad? Sí, te estás conservando esas salidas o esos gastos, pero a la larga vas a poder obtener algo propio. Ok. En un supuesto, Diego, una persona, digamos, clase media, necesita o quiere vivir en una zona, digamos, un poco bonita, aquí en El Salvador, pero lo que le prestan es para vivir en Napopa, Lourdes, Soyapango. ¿Qué sería lo recomendable? ¿Comprar en esas zonas e irme a vivir ahí? ¿O que compre en esas zonas? ¿O no compra y alquila en una zona donde sí le gustaría vivir? ¿Qué recomiendas? Fíjate que, bueno, aquí en El Salvador pues estamos viviendo una transición bien diferente, realmente algo que no habíamos logrado pues comprender a lo largo de los años, pero tú puedes comprar una vivienda en cualquier parte. Puedes comprarla en Lourdes, en Apopa, en Ilopango y puede servir para inversión. No es necesario que tú te vayas a vivir a esa casa. La puedes adquirir, la pones a alquilar y alquilas en otro lugar, ¿verdad? Te puedes ir apalancando. Y ya partiendo de ahí, pues ir como recopilando esa inversión que voy teniendo, sí. Vendo, después compro nuevamente y así ya para ir capitalizándome un poquito más. Fíjate que si te metes al mundo de las inversiones inmobiliarias, si tú compras una casa, no te recomiendo pues que te deshagas de ella, sino que te capitalices y sigas comprando más propiedades. Ok. Pero no, es decir, esa casa en Soyapango, mantenerla. La mantenés, la pones en alquiler. Y si la cuota del banco, es decir, pasan 5 años y la casa sigue ahí, pero yo estoy pagando otro alquiler. Conservo el mismo empleo. ¿De dónde podría como hacer para obtener otra? Sí, ahí tenemos que ver... Trabajar más. Trabajar más. Realmente no nos quedemos solo con un empleo, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados, tenemos que tener más fuentes de ingresos, correcto. Y esto pues nos va a ayudar a capitalizarnos, nos va a ayudar a salir de ese entorno, como le llamamos, zona de confort, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros estamos conscientes de nuestro trabajo, trabajamos 8 horas, ya salí y ya me desentiendo y ya estuvo, ¿verdad? Pero podemos tener un negocio adicional, ya sea en inversiones inmobiliarias o otro tipo de inversiones, ¿verdad? O ese mismo dinero que guardemos, no nos lo gastemos, invirtámoslo en otros activos, ¿verdad? Eso, inversión en activos creo yo que es lo más importante. Sí. Ahora bien, yo recientemente me di cuenta de esto y fíjate que
si años atrás lo hubiera sabido, creo yo que otra cuestión hubiera sido. Existe, no sé si llamarlo como un portafolio oculto de lo que los bancos tienen de propiedades que han hipotecado, que de repente pues les quedó. A ellos al final creo que no les interesa la propiedad, sino el dinero de la propiedad. Entonces, y hasta cierto punto esas propiedades están como más baratas en el mercado, de lo que si una casa en una zona vale 100,000, probablemente el banco por rematarla la pueda dar en 70, 75, 80. Entonces, ¿hay algún apartado o únicamente entre asesores uno le puede consultar? Mira, ¿y conoces? Fíjate que esos son los activos extraordinarios de los bancos, ¿verdad? Cada banco o cada financiera tiene su propio enlace de esos activos. Digamos que RE/MAX tiene su propio activo así. Nosotros tenemos alianza. Nosotros lo que hacemos es hacer alianzas con las financieras. Nosotros podemos comunicarnos con una financiera y decirle, podemos promover tus activos extraordinarios con nuestra cartera de clientes. Ya de ellos si acceden o no, ¿verdad? Pero nosotros podemos hacer negociaciones con ellos, tenemos el cliente, podemos llevárselos a ellos, ¿verdad? Porque sí, los activos extraordinarios de los bancos son, así como tú dices, propiedades ocultas, ¿verdad? Que no todos saben. No es que está en un sitio web, no es que está en una red social. Están en el sitio web del banco. En el sitio pero web. No es como que te digan, mire, tengo este activo extraordinario. No se lo dicen. Pero sí, está visible y está en el sitio web de cada financiera. Es decir, que cada uno promueve el sitio que mejor le parece. O realmente no lo promueven y lo tienen ahí. Partiendo de las financieras. Es decir, el banco, la institución que ya tiene como... Sí, normalmente lo hace con su cartera de clientes. Les dicen, tengo este activo extraordinario y si tiene la capacidad económica. Pero a veces es muy limitado porque puede hacer que ese cliente no esté buscando ese tipo de propiedades. Otra cosa, Diego, si de repente en una casa, en un apartamento o en algún lugar pues que está en venta, sucedió un siniestro, llámese, las cosas que hemos visto aquí en el país que pueda pasar, y el dueño sabe que eso pasó, pero la persona que lo va a comprar pues no sabe, y de repente es como, no, yo lo que quiero es ya vender esta propiedad y la voy a rematar, es decir, la voy a dar precio mucho más abajo de lo que estaría en el mercado, porque me quiero deshacer de ella. ¿Uno como comprador debería investigar antes esa propiedad o solo obtenerla y ya? Después que lo asusten y no sé. No, siempre, fíjate que nuestra labor como asesores inmobiliarios siempre es decir a los clientes los pros y los contras, ¿verdad? Si vamos a comprar esta casa, te voy a poner un caso que pasó en Santa Tecla en el terremoto del 2001, que hubo un deslave en una colonia en las colinas, correcto. Eso fue por factores tal vez no ambientales, sino que otro tipo de factores. Pero sobrenaturales. Pero eso puede suceder en cualquier parte de El Salvador. Nadie está exento, realmente. Vaya, ¿verdad? Pero partiendo de ahí, que sí, hubo un terremoto, una inundación, alguna cuestión así. Pero si sucedieron actos de desvivimiento, por ejemplo, y que a lo mejor el asesor no lo sabe, a lo mejor pues yo como dueño no le voy a decir lo que hicieron mis inquilinos anteriores ahí, las cosas que pasan, lo que se escucha a medianoche, por ejemplo. Entonces, y la propiedad la voy a rematar, pero se va a vender. Entonces, ¿cómo se puede hacer para evitar ese tipo de cosas? Porque si yo la veo barata es como, bueno, la compro. La compro. Sí, fíjate que nosotros como asesores inmobiliarios pues siempre tenemos que hablar con los propietarios primero, qué ha pasado en la propiedad, y sí o sí eso se tiene que decir, ¿verdad? Porque ahora con las nuevas leyes se mete en problema pues el nuevo comprador. Nosotros como asesores inmobiliarios tenemos que hacer nuestra propia investigación de la propiedad, tanto del comprador como del vendedor, porque aquí no es solo que voy a comprar, ¿de dónde provienen los fondos? Si son fondos propios, si vienen de una fuente lícita, ¿verdad? Si es con crédito bancario, pues ellos hacen su diligencia, ¿verdad? No hay problema. Pero siempre es bueno hacer una entrevista con cada uno de ellos. Nosotros antes de agarrar una propiedad y ponerla a la venta, entrevistamos a los propietarios, conocemos la casa, hacemos nuestras propias investigaciones,
Si partiendo de eso hay problemas, por ejemplo, que la casa fue vandalizada, hicieron brujería y el propietario no lo dice o nosotros nos damos cuenta por las investigaciones que hacemos, son propiedades que nosotros como RE/MAX Elite no agarraríamos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una serie de investigaciones tanto al comprador como al vendedor, ¿verdad? Si el comprador, él dice, mire, yo quiero esa casa, pero aquí se inunda, él tiene que estar consciente de la inversión que está haciendo, si le es rentable, ¿verdad? Sí, hay zonas, por ejemplo, colonias, que justamente en la zona más baja, las 4 casas de ahí, en octubre, noviembre, que vienen los huracanes, inundación. Inundación. Y por eso en marzo, abril, la quieren vender más barata. Sí. Entonces ya eso es parte de decirle al comprador, mire, aquí pasa esto, si usted la quiere, pues... Correcto. Okay. Siempre es bueno decirle la verdad, ¿verdad? Porque no rinde cuenta ocultar la información. Alguien que sí quiere vender y es un asesor y quiere vender, lo va a hacer. Pero si realmente eres un asesor y tu labor es acompañarlo en el proceso y que esa inversión le sea rentable, tú le vas a decir, estas son las condiciones, ¿está de acuerdo o no? Si él está de acuerdo, vas sobre su bajo riesgo, ¿verdad? Él sabe que en esa temporada se le va a inundar y si en algún caso, pues, tiene que hacer sus números y le es rentable a largo plazo. Ya, ni modo. Hablando de alquileres, bueno, aquí en el país, normalmente hasta para vender un ropero, te pueden estafar. A veces vas a comprar un iPhone, lo ves en la marketplace, que te lo dan en 500. Y que reserve. Haga el depósito de 200 y se lo vamos a enviar. Correcto. Existe, digamos, una forma muy similar de estafas en propiedades de este tipo. Y he visto algunos casos, por ejemplo, en Airbnb. Alquilas una propiedad por 10 días, por ejemplo. Sí. Le puedes ir a tomar las fotos, las subís en Marketplace y te la va a ver gente que a lo mejor no está buscando un Airbnb porque la quiere para tiempo indefinido. Entonces, lo que pasa es que pones el anuncio, te la llegan a ver ese mismo día o el siguiente día y le decís, vaya, tienen que reservar con el depósito y se la vamos a entregar en 10 días y todo lo demás. Entonces la persona te va a dar el depósito, incluso te lo puede dar hasta en efectivo, le das una letra de cambio falsa. Sí. Y es decir, se hace como el tramafaz, porque como está viendo la propiedad, decís, bueno, entonces no hay problema. Sí. Partiendo de ahí, ya la persona como tal, cuando se llegue el momento de recibir la propiedad, pues llegas y resulta que no están ni los dueños, la persona que te atendió no era la dueña, únicamente te sacó plata a vos y a muchos más, que era la poca inversión, digamos, que hizo del alquiler de 10 días para hacer eso. ¿Cómo puedo detectar yo si no hay un asesor, como en tu caso? Entonces, que a veces mucha gente dice, bueno, si no hay asesor, mejor porque me sale más barato, pero pueden pasar ese tipo de cosas. ¿Cómo hacer para detectar que no me vayan a estafar o incluso que alguien se haga pasar por asesor para llevar a cabo la estafa? Sí. Porque vaya, yo te conozco por tus redes y la empresa y la marca y las propiedades que moves, pero si de repente pues llega alguien más y mire, voy a ser su asesor inmobiliario, sí. O sea, ¿qué me garantiza a mí eso? Claro, fíjate que son comunes ese tipo de estafas. Si vas a alquilar un apartamento o casa por medio de Airbnb, lo más recomendado es hacerlo por medio de la plataforma, nunca hacerlo fuera, ¿verdad? Para evitar ese tipo de estafas. Uno de los indicadores es la insistencia de esas personas. Te están escribiendo, insistiendo, reserve, mándeme el dinero, ese es el número de la cuenta. Entonces ahí puedes detectar, ¿verdad? Que primeramente te quieren estafar, porque es un indicio, ¿verdad? La insistencia. Correcto. Igual, también se puede dar el caso que hay personas que quieran comprar de otros países y te dicen, te voy a reservar ahorita con $10,000 en efectivo, mándame tu número de cuenta. Ahí es un indicio de estafa también, porque ¿cómo vas a comprar o alquilar una propiedad que no has visto? ¿Verdad? Esos son indicadores, incluso te mandan DUIs que ni siquiera son de ellos. Sí. ¿Verdad? Y te dicen, ya le deposité, no le ha llegado.
Correcto. Y a veces hasta te piden como datos personales como para confrontar el hecho de eso. Sí, hay que tener cuidado, ¿verdad? Nunca dar información personal a terceros, ¿verdad? Que uno no conozca. Nosotros normalmente en RE/MAX Elite nos reunimos con los clientes, ya sea comprador, vendedor o una persona que vaya a alquilar, y nos entrevistamos, primero para generar confianza. Aquí, como te comentaba, no es un negocio de solo vender o alquilar. Es un negocio de conectar con las personas y generar confianza. Más en estos tiempos de tecnología hay estafas a la orden del día. Correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, llamadas, textos. Sí. Entonces hay que tener bastante cuidado. Si vamos a alquilar una casa y nos las muestran, pues también hay que solicitar la información. Si no la hacen por medio de un asesor inmobiliario, pedirle la documentación. Quiero saber si usted es la dueña, muéstreme su DUI, una certificación extractada. Ya con eso, pues, o las escrituras. O las escrituras, correcto. Okay. Ya con eso pueden garantizar que sí, ella es la propietaria, ¿verdad? Para evitar ser estafados. Eso sin estar con terceros. Sin estar con terceros. Ok, y en el caso, Diego, que de repente yo necesito como una propiedad, no conozco de dónde proviene como la información en sí de la propiedad como tal, sino que únicamente, bueno, la voy a alquilar, me parece bien la zona, pero de aquí a un par de meses resulta que me aparece otro dueño. ¿Existe algún marco legal que me permita a mí conocer como mis derechos o saber qué necesito antes de adquirir una propiedad, ya sea en compra o en alquiler? Sí, correcto. Está pues el CNR, donde por medio de la matrícula se puede solicitar una certificación extractada y verificar quiénes son los propietarios, ¿verdad? Ahí eso también es como obligación cuando vas a comprar o a vender la propiedad, ¿verdad? Correcto. Okay. Es obligación realmente conocerlo. Igual las financieras lo solicitan para hacer un valúo, y si lo hacen de contado, si es compra, pues siempre es importante solicitar esa documentación para evitar a futuro que salió otro dueño o que ellos no eran los dueños. Incluso siempre tienen que hacerlo por medio de un abogado, hacer un contrato ya sea de compra-venta, de contrato de arrendamiento. Siempre es importante contar con una asesoría legal. Ok. Otra cosa que también creo yo que es importante, antes en las casas, en los pueblos, por ejemplo, sí, que la abuelita tenía la casa y se la heredó al hijo y así sucesivamente, realmente no existen a veces planos como tal de esa propiedad. Y de repente, bueno, la vamos a vender y se va a repartir. Cuando llaman al que va a medir la propiedad, porque como ha venido de boca en boca en toda la familia, entonces resulta que el muro no le pertenece a esta casa, sino que a la otra. Sí. ¿Quién decide eso? ¿Qué sí y qué no me pertenece? Aunque haya sido mío y aunque ahí esté levantado el muro. Ahí lo dictamina pues la escritura. Del momento en que se escrituró, ahí están todos los lineamientos y los linderos, ¿verdad? Entonces, si hubieron modificaciones a la vivienda, se tuvieron que registrar. Si no han sido registradas, tienen que pagar a un topógrafo para que les haga toda la remedición. Y ahí, pues, si tienen que irse a juicio, se van a juicio. Si no, pues, con la remedición, pues, les dicen cuáles son los linderos que son de ellos por medio de las escrituras. Y eso sí no puede cambiar. Ok, es decir, la escritura tiene como la última palabra. Sí. Y tal vez a lo mejor lo que ellos no sabían era hasta dónde o la ubicación exacta. Correcto. Pero ya con la escritura todo. Sí, pues, se puede dar el caso de que ellos hayan movido 2 metros, por ejemplo, la pared. Uh-huh. Entonces, pero con la remedición ellos pueden verificar hasta dónde les pertenece. Entonces, si se han pasado a propiedad privada de otro cliente, pues él tiene la potestad de decirle, botás la pared y la haces donde. Correcto. Okay. Pero si en ese momento pues ninguno de los dos ha querido como vender, van a pasar más años y todo bien. Sí, ahí va a seguir. Okay. Se han dado casos. Ok, perfecto. ¿Cómo considerás vos que ha cambiado el mercado inmobiliario con las nuevas tecnologías, las redes sociales y todo lo que ha venido hasta este momento respecto a cómo se manejaba antes? Pues ya sos nueva era, 2020 para acá, pero antes la forma de adquirir una propiedad era muy distinta. Correcto. A como es hoy. ¿Cómo ves eso? Sí, fíjate que las nuevas tecnologías pues benefician a los vendedores o compradores. Antes pues
querías adquirir una vivienda, tenías que ir al periódico y poner el anuncio y estar viendo los clasificados. Correcto. Hoy pues con las tecnologías tenemos Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. Entonces es más sencillo poder comercializar una vivienda, ¿verdad? Porque ahora puede hacer que un comprador no le guste salir de su casa. Puede ser que tenga un trabajo remoto, tenga 2 trabajos y no tenga tiempo para andar buscando casas. Uh-huh. Entonces lo primero que hacen es meterse a cualquier plataforma digital para poder buscar una propiedad o venderla. Entonces eso beneficia bastante para poder darle un mayor realce a esas viviendas, que puede hacer que nadie las conozca. Como te digo, hay propiedades para todos, solo es de enfocarse en dónde estamos parados, ¿verdad? A lo que puedo acceder y a lo que no, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, podemos hacer una búsqueda. Claro, si tu casa de sueños está valorada en $800,000, pero no tenemos la capacidad en este momento, se vale soñar. No te digo que no, porque a futuro puede hacer que compremos esa propiedad. Pero en este momento, ¿dónde estamos? Entonces es importante estar claros y saber las reglas del juego. El rubro inmobiliario siempre va en crecimiento. Aquí en El Salvador pues estamos viviendo algo que nunca habíamos vivido. Muchos le llaman una burbuja inmobiliaria, sí. Pero existen varios factores, que son los factores macroeconómicos, la inflación a nivel mundial, porque no solo es aquí en El Salvador. Sí. Esto está pasando en todos los países. Claro, aquí tenemos pues a los hermanos salvadoreños residiendo en el exterior, que sí, están ganando en dólares. Y aquí, en cierto modo, pues el salvadoreño sí ganan dólares, pero es como que fueran colones. Sí. ¿Verdad? Haciendo la conversión. Haciendo la conversión, correcto. Entonces, son aspectos pues que hay que tomar en cuenta. Si de repente yo tengo una propiedad y se me ocurre que quiero alquilar esa propiedad en X cantidad porque quiero cubrir la cuota de la propiedad, eso yo lo he visto en muchos casos aquí. Es decir, sí. No, lo voy a comprar, pero que se pague solo. Uh-huh. Entonces, la propiedad, el banco me cobra a mí de cuota 1,600. Entonces, y todavía le quiero sacar ganancia. Bueno, uh-huh. Voy a dejar el apartamento en 1,700 para que me queden los 100. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Porque realmente no hay una ley que regule eso actualmente. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que voy a optar por esa opción? A saber, bueno, me están inflando el precio. O sea, ¿dónde puedo comparar yo cómo están los precios del mercado realmente de esos apartamentos en esa zona para poder evitar ser engañado de esa forma? Sí, fíjate que lo más recomendado siempre es hacer un valúo. Ya sea un valúo para la venta o para el alquiler. Para el alquiler también sí, se pueden. Okay. O se hace un análisis de mercado comparativo. Uh-huh. Ver en las propiedades, pero eso ya conlleva un poco más de trabajo porque tenés que ir a campo, preguntar en cuánto se están alquilando y que sea un precio pues armónico también a la zona, porque si tú vas a alquilar un apartamento en una zona que está en 1,200 y tú lo quieres poner en 1,500, 1,600, eso primero distorsiona el precio y la gente pues sabe cuáles son los precios de mercado actuales también o que se han estado alquilando. Pero si de repente un hermano salvadoreño radicado en el exterior de repente dice, bueno, pero yo lo tengo, lo voy a pagar. Uh-huh. Entonces ya ahí los demás apartamentos de esa zona, mira, ¿y cuánto lo dieron? Sí. Y se pudo. Entonces hay que subirle nosotros también. Entonces, ¿hasta en qué momento va a haber un tope respecto a esa situación? ¿O es así nada más? No, acuérdate que siempre existe la oferta y la demanda, uh-huh. ¿Verdad? Ahí siempre que hay alguien que compre, va a haber alguien que venda en el precio que quiera. Correcto. Va a llegar un momento en el que va a haber mucha oferta, ¿verdad? Y va a haber poca demanda, ¿verdad? Eso pues va a suceder, no sabemos cuándo. Y ahí las propiedades van a empezar a bajar. Pueden empezar a bajar. O puede hacer que se mantengan. Ahorita pues la visión de El Salvador, vamos a una visión pues más allá, atrayendo inversión extranjera, hermanos lejanos regresando al país, ¿verdad? Entonces hay muchos factores, no sabemos cuándo va a suceder, pero mientras exista la oferta y la demanda, pues realmente
Eso es lo que dictamina el precio. Ok. Mencioname, ya casi para ir finalizando, un par de errores frecuentes que pueda cometer alguien que es primerizo en la compra. Es decir, nunca he tenido una propiedad, la voy a comprar por primera vez. ¿Y qué errores puede cometer? Sí, el primer error es no saber dónde estamos financieramente. Okay. Porque si vamos a comprar una propiedad en un precio de $120,000, por ejemplo, el banco, o ya sea con banco o en efectivo, uh-huh, si no contemplamos los impuestos, nos descapitalizamos porque vamos a tener que ir a hacer un crédito personal. Entonces ahí, si la cuota ya nos quedó de 800 más el crédito personal nos eleva a $1,000 y solo tenemos capacidad económica para 800, ahí de entrada es un mal negocio, porque nos descapitalizamos. Partiendo de ahí, ¿todavía funciona que te descuentan a planilla el 30% para un crédito inmobiliario y el 20% para un crédito personal? ¿Todavía es así? Ahí va a depender de la financiera. Okay. ¿Verdad? Ahí depende de las Porque hay financieras que no hacen eso, que solo te permiten un solo préstamo. Correcto. Hay otras que te permiten, pero tenés que cumplir ciertos requisitos de estar laborando en la empresa para poder sacar un crédito hipotecario y un crédito personal. Pero ahí tenemos, como te digo, saber a dónde estamos parados, porque si tú ganas $1,000 y la cuota de hipotecario te va a quedar en 500, pero no contemplaste los impuestos a pagar o remodelaciones que tenés que hacerle a la casa, tenés que solicitar otro crédito, ya sea personal para remodelaciones, te va incrementando la cuota. A veces queremos sacar la cuota del inquilino, pero es bien difícil. Sí. Tenés que, como te digo, tener un colchón para poder dar una buena prima, que la cuota te quede baja y poder sacarlo a los plazos mayores. Y si la intención pues, es pagarlo antes, mucho mejor, ¿verdad? Porque te ahorras intereses. Y en el caso que la propiedad es usada y hay cosas que yo todavía no sé que tienen como problema esa propiedad, y bueno, lo que veo está súper bien, sí, un apartamento de tercer o cuarto nivel que hasta ahí llega, pero compré por ejemplo el apartamento en diciembre, llegan las lluvias en mayo y resulta que como yo no sé de techos, no sabía que el techo ya no sirve. Correcto. Entonces, hay que cambiar el techo, hay que cambiar, es decir, siento yo que es un montón de factores. Correcto. Que no contemplé en mi primera compra y que al final me voy a dar en los dientes. Sí. Y estoy pagando un montón y de repente es como, bueno, ¿y de dónde saco para pagar todos los arreglos de la casa? Las tuberías, por ejemplo. Correcto. Suele pasar, ¿verdad? Entonces, antes de comprar una propiedad, siempre hay que ver todos los aspectos. Cómo está estructuralmente la vivienda, si tengo que hacerle remodelaciones y si ya las contemplé dentro del presupuesto y para hacer una oferta de esa vivienda, verificar los techos o por lo menos consultarle al propietario cuándo fue la última vez que lo cambió. Los techos no es que se cambien cada año porque tienen un periodo de durabilidad, ¿verdad? Pero si él es honesto, te va a decir, mire, yo lo cambié hace tantos años. Pero si él no es honesto, porque quiere vender, ahí sí es bien complicado saberlo, a menos que llevemos un experto y nos diga, no, este techo tiene pocos años de duración y hay que cambiarlo. O mire, tiene estas rajaduras y es mejor cambiarlo. Entonces siempre esos aspectos, aunque tengamos que pagarlos antes, es mejor. Porque así sabemos si esa inversión va a ser rentable o no. Porque la intención no solo es comprar. Y eso te iba a decir, hay mucha gente que está emocionada, bueno, pero para este es el que me sale el préstamo y ni modo, ese es el que quiero comprar. Entonces, pero realmente no sabe cómo está la propiedad. Correcto. Incluso hay edificios nuevos que tienen 2 años, las tuberías ya no sirven, se arruina la parte donde va la tubería del aire acondicionado, entonces, y el edificio nuevo. Correcto. Entonces, ya no digamos un edificio que ya tiene sus años, que ya tuvo ratos con el dueño y que todavía pues yo digo, lo quiero comprar, claro, pero realmente no conozco. Sí, fíjate que en ese caso pues si tenemos la capacidad económica, no importa, porque podemos subsanar eso con el tiempo, ¿verdad? Pero por eso es importante crear estrategias financieras, ¿verdad? Porque si solo te quedas con tu empleo, es bien difícil poder cubrir algún gasto adicional si no lo tenés contemplado, ¿verdad? Es importante siempre ahorrar
como te digo, las inversiones inmobiliarias o cualquier tipo de inversión, siempre que tenés que contemplar el riesgo, porque riesgo siempre va a existir, ya sea en la compra, que tú compres un carro, puedes comprar un carro de agencia, sí. Lo puedes sacar y puede estar defectuoso, te pueden chocar, hay muchos factores, al igual que el rubro inmobiliario, okay. Entonces siempre hay que contemplarlo. En el rubro inmobiliario, ¿quién decide que sí, que no va a cubrir los gastos de lo que se arruine si es un alquiler? Es decir, pues sí, el contrato lo va a establecer, pero de repente pues en el contrato no te pusieron, mire, si de repente se mete un gato al apartamento y destruye todo, entonces, ¿quién cubre? ¿Yo que estoy viviendo ahí o el dueño del apartamento que me está alquilando? Porque hay cosas que si no se han hablado y de repente pasó y no están establecidas porque no era algo usual que iba a pasar, ¿qué hacer en ese caso? Sí, y en ese caso siempre se recomienda que prevalezca la buena comunicación entre ambas partes, ¿verdad? Y que seamos honestos, eso es lo más importante, ser honestos con el propietario y decirle, pasó esto, porque a veces queremos mentir y si se llegan a hacer las investigaciones... Hay que lo pague él. Sí, ajá. Porque se puede dar el caso que se quebró el grifo, por ejemplo, se zafó, pero cuando ya lo llegas a ver, pues está hundido. ¿Qué pasó? O sea, le cayó algo. Pero no, es que pasó un gato. Que sí. Dicen, la vieja confiable, dicen. Sí. Entonces, es mejor ser honestos y tener una buena comunicación y decirles realmente lo que pasó. Y yo siento, si yo lo arruiné, yo lo tengo que reparar. Sí, pero digamos, puede darse que tú lo arruinaste y no tengas la capacidad económica para arreglarlo. Pero le puedes decir al propietario, mire, fíjese que pasó esto. En esta ocasión lo puede arreglar, me lo descuenta o se lo puedo ir pagando. Ahí pues la decisión final la va a tener el propietario. Le dice sí o le dice no. Pueden negociarlo, pero tiene que prevalecer siempre una buena comunicación, ¿verdad? Y que el propietario sepa realmente qué fue lo que sucedió. O sea, no tengamos miedo de decirles, mire, pasó esto, porque si ellos van a hacer las investigaciones y se dan cuenta de que están mintiendo, entonces ahí empieza una mala relación y dicen, no, entonces págalo tú. Pero si puede ser que trate de ayudarle y le diga, vaya, mira, yo lo voy a arreglar, pero te voy a incrementar la cuota en estos meses para que tú lo pagues, ¿verdad? Te puedo diluir ese gasto en las cuotas. O mira, el otro año que finaliza el contrato te lo voy a incrementar, por ejemplo, dependiendo de la gravedad del asunto. Sí. Ahí pues siempre prevalece, como te digo, la buena comunicación entre ambas partes. Y que definitivamente pues también no son cosas que se note, que como... Ey, ¿cómo se te va a desprender el aire acondicionado? Sí, o el caso, por ejemplo, hay clientes que me han comentado, mire, fíjese que se subieron al techo y quebraron la teja. Le pusieron una bolsa y empezó a llenarse de agua y con el tiempo, pues, claro, se vino abajo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que dicen? No, fíjese que eso así estaba. Y cuando ellos llegan a hacer la investigación, no, aquí dicen que vino el vigilante porque usted lo subió y que revisó el techo y se le fue el pie. Siempre alguien va a saber o porque alguien te vio. Sí, prácticamente hay varias cosas que siento yo que se pueden mejorar, que incluso tal cual lo decís, la comunicación es sumamente importante porque eso te va a permitir que puedas tener una correcta relación entre quien alquila la propiedad y quien es el que está habitando la propiedad. Ahora bien, hay algo que he escuchado en algunas ocasiones y es que, bueno, si tenés un inquilino por más de tanto tiempo ahí en tu propiedad, de repente puede ser que no te pueda pagar y no lo puedes sacar. Y te va a decir que la casa es suya y que ya no lo puedes sacar. ¿Eso se ha dado en algún caso conocido aquí en el país o únicamente es como... Fíjate que sí se pueden dar esos casos, pero lo recomendado siempre es tener un contrato de arrendamiento. Esos casos suelen pasar cuando entre ambas partes... Solo lo platicamos. Entonces, dale, ahí quédate, yo te la alquilo. Claro, con el tiempo pues ellos pueden alegar que esa casa es de ellos porque no hay un documento de por medio. Siempre es recomendado hacer un contrato de arrendamiento. Por más buena persona que sea, se puede dar la vuelta. ¿Verdad? Lo recomendado siempre es tener ese documento legal para algún juicio,
Pero si pasaron 20 años y nunca le hiciste un contrato de arrendamiento, él puede alegar que la casa es suya, ahí entran pues los abogados, toda la parte judicial, entonces es bien complicado, se pueden dar esos casos, porque sí se han dado, ¿verdad? Pero como te digo, tú como propietario es mejor tenerte resguardado, con un documento firmado y notarizado por un abogado. ¿Por cuánto tiempo es lo máximo que recomendás un contrato de un alquiler? Fíjate que ahí depende de cada propietario, realmente. Puede ser que un propietario solo la quiera alquilar para 6 meses, un año, un mes. O indefinido. O indefinido, ¿verdad? Pero ahí se define en las cláusulas, si se va a hacer un contrato por un año renovable, o si solo se va a alquilar hasta 5 años y después ya no. Y quedar esas cláusulas bien presentes. Ya partiendo de ahí, si por ejemplo lo dejé indefinido, ya no hay problema y la ley siempre me ampara, como dueño de apartamento. No, lo recomendado siempre es un tope. Ok. ¿Verdad? Porque, y de ahí renovar. Sí, renovar. Puede ser, lo que pasa es que si hay gente que por ahorrarse, creo yo, el abogado o el notario, entonces ya es como, bueno, esperemos y así que se vaya. Sí, lo que pasa es que puede traer repercusiones. Es mejor gastar un poco ahorita y no gastar más adelante. O lamentarnos, pude haber hecho eso, porque eso es lo primero que hacemos, lamentarnos y ver el pasado y decir, sí. hubiera hecho, él hubiera. Sí. Eso no existe realmente. Sí, mejor prevengamos, veamos hacia el futuro cuáles son las condiciones que pueden suceder y resguardarnos. Si voy a pagar $10 ahorita por un nuevo contrato, es mejor pagar $10 a pagar $1,000, $2,000 por un acto judicial más adelante, futuro. Sí, definitivamente. Es lo más recomendado. Diego, ¿cuál ha sido la peor experiencia que has tenido hasta el momento alquilando o vendiendo o colocando propiedades o asesorando propiedades en el mercado de 2020 para acá? ¿La mala experiencia? Una mala experiencia que vos digas, híjole, por poquito dejo de ser asesor por esto que me pasó con este cliente. Porque hay clientes que son difíciles. Sí, hay de todo, ¿verdad? Hay clientes fáciles, difíciles, sí. Pero fíjate que tal vez no como mala experiencia, pero sí algo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Es con las propiedades. Primero hay que investigarlas. Yo lo que he aprendido es a decir también no. No todo se le puede decir sí, ¿verdad? Eso es algo bien importante. Si la propiedad tiene litigio, por ejemplo, o si ves que la propiedad pudiera llegar a sufrir un desperfecto, ya sea que se lave la tierra, que esté en un barranco, ¿verdad? Con mala experiencia no la he tenido, pero sí he hecho las investigaciones, ¿verdad? De momento, gracias a Dios, pues no me ha pasado y espero que no me pase, ¿verdad? Porque siempre trato de ver la manera de proyectarme y ponerme en los pies de los clientes. Si mi cliente está confiando en mí, él me dice, bueno, estos son los requerimientos. Yo no estoy en el país, búscamelo y hace como que tú soy yo, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, si mi cliente me ha dicho que quiere estas condiciones y le voy a ir a buscar allá por un barranco, pues claro, no va a ser lo ideal, ¿verdad? Cuando me hablas de mi cliente, te referís a si el cliente te ha dicho alquilame o vendeme esta propiedad, o si el cliente te ha dicho ayúdeme a buscar una propiedad, o en ambos casos. En ambos casos. Okay. Sí, porque nosotros tenemos cartera de clientes, tanto vendedores como compradores. Okay. Entonces nosotros, por ser una marca internacional, nos buscan clientes extranjeros, salvadoreños en el exterior y salvadoreños residiendo acá en el país. Okay. Entonces, me pueden llegar clientes que me digan, mire, búsqueme esta casa para compra o alquiler y yo hago esa labor. Porque puede ser que ellos no tengan el tiempo, trabajan de 8 de la mañana a 5, pero para entrar al trabajo a las 8 se tienen que ir a las 6 o a las 7, dependiendo de dónde trabajen por el tráfico. Okay. Y salen a las 5 y tienen que llegar a su casa y por el tráfico 6, 7 de la noche. Sí. ¿Verdad? Entonces, ya partiendo de ahí, hablan ambas partes y deciden hacia dónde. Correcto. Ok. ¿Qué consejo le darías, ya para ir finalizando, a una persona que por primera vez va a hacer un movimiento inmobiliario, ya sea una compra o una venta, respecto a cosas que no conozca en el mercado? Uh-huh. Porque a mí me ha pasado que de repente pues estás como buscando una propiedad, hay cosas que no las sabes, uh-huh, y nadie te las dice, y a veces solo es el instinto y uno pues, pero realmente si no tienen la suerte
de trabajar con vos, ¿qué puedes recomendarle a esa gente? Sí, yo lo que les recomiendo es que primero busquemos la zona de interés. Si no es una zona de interés para nosotros, por más que queramos, no invirtamos, ¿verdad? Porque hay que proyectarnos hacia el futuro, ¿verdad? Eso es uno de los consejos. Lo otro es que si no quieren buscar un asesor, investiguen la propiedad, no se dejen llevar. A veces las emociones nos ganan, ¿verdad? Pero pues aquí entramos nosotros como asesores inmobiliarios, y si tú quieres trabajar conmigo, te recomiendo, porque nosotros, aparte de entenderte, no te dejamos llevarte por las emociones, porque claro, si tú vas a vender y el dinero está de por medio, pues te brillan los ojos, ¿verdad? Entonces, pero también hay que ver si ese dinero es lícito, porque si procede de actos ilícitos, conlleva pues acciones legales. Entonces, nosotros como asesores inmobiliarios estamos como intermediarios para apoyarte realmente, apoyar el proceso y que las emociones no te ganen. Porque en esto, pues sí te ganan, realmente te puede ganar lo sentimental, lo emocional. La emoción de comprar por primera vez una casa. Sí, correcto. Entonces, bueno, ya encontré la casa y está el precio que yo quiero. Puede sonar bonito ahorita, pero puede hacer que, imagínate, la casa esté hipotecada, no le hicieron liberación de hipoteca, o no son los propietarios, te estafaron, perdiste tu capital. Entonces, nosotros, pues como asesores inmobiliarios aquí en El Salvador, esa es nuestra función: apoyarte, guiarte antes, durante y después. Y en el proceso de ya hacer el desembolso, ¿ustedes son intermediarios también? ¿O únicamente tu trabajo termina hasta que se hace la escrituración? ¿O tu trabajo termina, de repente ustedes cobran como empresa, como RE/MAX, bueno, nos va a depositar a nosotros y nosotros hacemos el traslado del dinero? No, ¿O es directo? Es directo, comprador y vendedor. Nosotros únicamente fungimos como intermediarios para la negociación, ¿verdad? Okay. Que ni uno ni otro vaya a terminar en malos términos o que uno quiera estafar al otro, ¿verdad? Esa es nuestra intención y nuestra labor. Nosotros no recibimos dinero directamente porque esa no es nuestra función, ¿verdad? Si se hacen promesas de venta, van directamente a las cuentas de los propietarios. De cuenta a cuenta. De cuenta a cuenta. No en efectivo. No en efectivo. Si así quieren hacer por medio de cheque, pues un cheque certificado o cheque de caja emitido por el banco y se lo entregan al propietario. Es bien difícil que alguien te quiera aceptar $10,000 en efectivo, sí, porque tenés que ir a... ¿De dónde? Ajá. Uh-huh. Entonces, si lo llevas al banco, pues lo primero que te van a decir es de dónde procede. Okay. Y ahí ya te encontraste con un lío, ¿verdad? Lo más recomendado, o hacer hoy pues con la tecnología, hacer transferencias de banco a banco, pues no hay ningún problema. Solo que me imagino que ya para hacer una transferencia bastante alta, pues sí tenés que ir al banco. Ir al banco. Ir al banco. En este caso yo siento un poco más de tranquilidad con un bien inmueble, a diferencia de un carro, sí, porque con el carro no sabes si de repente lo voy a probar, me fui, o sí, te llevo a vos también en la misma situación, y puede haber algo bastante complicado. Que con el bien inmueble ya tenés la evaluación, tenés al intermediario, sí, entonces prácticamente haces un desembolso. El banco está también, me imagino, que como un ente mediador, porque correcto, sabe que es por esto, uh-huh, y con la escritura es con la que vas a hacer ese movimiento. ¿Es así? Sí, correcto. Es decir, primero escrituramos y ya con eso se va al banco, se hace la operación. Okay. Correcto. Incluso el banco, como agarra en garantía la propiedad, te da el cheque a ti. Eso sí es préstamo. Sí, sí es préstamo, okay, correcto. En el otro caso en el otro caso, que sea cheque, ajá, entonces esa es la escrituración. Tú con esa escritura vas al banco y le decís, estos fondos provienen de esta venta y los quiero depositar a mi cuenta. Entonces los bancos hacen su debida diligencia y te autorizan pues el ingreso de ese dinero. Ok. ¿Y quién es el que reporta el impuesto? ¿El banco? No, el impuesto se reporta cuando se hace el mandamiento de pago en Hacienda. Okay. Ahí es donde se genera el pago de los impuestos, que los tiene que pagar el comprador, porque el vendedor pues en su momento los pagó. Sí. Entonces el comprador genera el mandamiento, se paga y automáticamente se hace el traspaso. Ok, perfecto. Claro, el abogado tiene que ir a hacer todas las debidas diligencias para el registro formal, ¿verdad? Es decir, que comprar una propiedad no es de 2-3 días, sino que es un proceso un poquito largo desde el momento en el que tomo la decisión de querer hacer una compra. Sí,
Se puede dar el caso que tú ya sepas cuál es la vivienda que querés, o mi labor como asesor es encontrar esa vivienda que tú estás buscando. Porque tú me puedes decir hoy, Diego, búscame esta propiedad, yo quiero 3 habitaciones, 2 baños, que tenga cochera para 2 carros y jardín. Y lo quiero en esta zona. Entonces vengo yo, hago mi trabajo y le digo el día siguiente, aquí está esa propiedad que usted me pidió. Y es lo que usted me está pidiendo. Wow, Diego, esa es la casa que busco. Hagamos negocio. Lo podemos hacer el mismo día. Pero esa es la labor como asesor inmobiliario, que ya parte de mí. Pero como te digo, si yo no hago bien mi trabajo, yo le voy a mandar 20 propiedades y ahí usted escoja la que usted quiera. Ajá. Entonces, claro. Y es un proceso tedioso porque ni siquiera sé cuánto me aprueba el banco. Correcto. Ni siquiera. Y hay un montón de factores. Sí. Me imagino que la parte de los impuestos y todo lo demás, al inicio vos le decís a la gente, ¿es esto lo que usted necesita pagar antes? Correcto. Si la propiedad vale tanto. Sí, fíjate que yo lo que hago con mis clientes es, bueno, miren, si el banco les presta hasta 150, contemplemos menos, porque tenemos que pagar los impuestos de la transferencia de bienes inmuebles, la inscripción en el CNR, los gastos de honorarios de abogado y aparte algún gasto adicional que se le tenga que hacer a la casa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si te prestan 150, claro, eso no va a ser lo que te van a prestar porque va a depender del valor de la propiedad también. Sí. Entonces, bajémosle $10,000. Resguardémonos. En algún dado caso, pues tengamos un colchoncito para poder salir adelante con los gastos. ¿Verdad? Nosotros en RE/MAX Elite tenemos una calculadora de impuestos en la que nosotros pues ahí mismo le hacemos la operación, es decir, le decimos, mire, la casa cuesta $300,000, de impuestos usted va a pagar $7,000. ¿Cuenta con eso? No, entonces busquemos una propiedad de 280, 285. Que valga menos para poder pagar. Para poder pagar. Ok. Sí, porque a veces eso no te lo dicen. No te lo dicen, realmente no te lo dicen. Sí, los clientes pues cuando vienen a decir, mire, pero usted no me dijo... Pues sí. Tiene que, hoy ya cómprela, ya ¿cómo hace? Que le presten. Eso, mira, fíjate que partiendo de una pregunta que me hiciste al inicio, ahí es donde entra la parte de quién es un asesor responsable y de quién no lo es, ¿verdad? Sí se requiere parte de conocimiento, lo puedes aprender de forma empírica o de una forma profesional, ¿verdad? Eso es bien importante saber también con quién vas a trabajar. Porque si tú ves que él pues solo publica casas así esporádicamente o al tiempo, no. O sea, a veces los propietarios dicen, no, se lo voy a dar a mi sobrino porque él me la va a vender. Sí. Él no es un asesor inmobiliario. Puede ser que no conozca ni de las leyes. Entonces él lo que va a hacer es, la voy a vender, pero no le digo que tiene que pagar impuestos, por ejemplo. Entonces, tal vez ni sabe. Ajá, tal vez ni sabe, pues, solo porque el familiar le dijo, mira, vendele y ahí te agarras... Lo que te den, el 10%. Uh-huh. Entonces, es mejor hacerlo con un profesional, ¿verdad? En esos tiempos hay salvadoreños viviendo en el exterior que tienen propiedades acá, que nos buscan a nosotros para poder venderlas, ¿verdad? Entonces, un familiar, sí, por más confianza que tengan, pues no... No es como lo ideal. No es lo ideal, correcto. Ok. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, Diego, WhatsApp, para poder solicitar tus servicios de asesoría y que pues mucha gente de repente no tiene ni la más mínima idea de cómo comenzar? ¿Cómo hacer para llegar a vos? Sí, me pueden encontrar en las redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube como @soyDiegoRE/MAX. Mi número de WhatsApp es el 7746-0117. Mi asesoría inmobiliaria es totalmente gratis, sin ningún compromiso. Si tú quieres pues una asesoría, pues con mucho gusto estamos a la orden. Cuando hablamos de la asesoría gratis es si no sé nada y quiero recién como iniciar el proceso. Correcto. Esa es una asesoría totalmente gratis, no cobramos. Si tú quieres comprar, alquilar o vender, estamos a la orden. Igual no te genera ningún gasto, ¿verdad? Si tú quieres ir a alquilar una propiedad y no sabes cómo hacerlo, me puedes contactar. Me dices, Diego, fíjate que yo ando buscando esta propiedad con estas características. ¿Usted me puede ayudar? Con mucho gusto. Yo se la busco y le digo, mira, aquí está su propiedad. Hacemos negocio ya con el propietario. Ok, perfecto. Entonces, Diego, muchísimas gracias por habernos visitado, por esta información valiosa que mucha gente a lo mejor no se anima a adquirir una propiedad por no saber cómo empezar. A lo mejor probablemente podría obtener una muy buena propiedad, pero como no sabe que existen oportunidades allá afuera, pues han estado como pensando eso, así que... Sí, fíjate que ya para finalizar, hay propiedades que no están en el mercado inmobiliario.
Son propiedades que son a puerta cerrada, que muchas veces nosotros nos damos cuenta por nuestra cartera de clientes, que nos dicen, yo tengo esta propiedad, pero no la quiero ver publicada en Marketplace, no quiero publicidad, no quiero que se entere el vecino que la voy a vender. Entonces, a veces son oportunidades joya, que puede ser que esa es la casa que tú andes buscando, pero por sí solo no la vas a encontrar. ¿Y ustedes envían esa información a un grupo de Telegram o la difunden en algún lado? ¿O hasta que el cliente te dice esto quiero, ahí es donde sabes que debes mostrar esa propiedad? Sí, fíjate que nosotros con la cartera de clientes que tenemos se lo enviamos por correo electrónico. Correo electrónico, o ya si son clientes más tecnológicos, también se lo hacemos por vía WhatsApp si sabemos de ese requerimiento. De lo contrario, pues si no es lo que anda buscando, pues también le hacemos la mención, mire, tenemos esta propiedad, conoce a alguien, porque puede ser que conozca a alguien que quiera comprar esa propiedad. Perfecto. Bueno, Diego, muchísimas gracias por esa importante información. También gracias a usted que ha llegado hasta aquí en esta ocasión. Le invitamos a que pueda continuar siguiéndonos en las redes sociales. Si tienen preguntas o comentarios, pueden dejarlo en la caja que está aquí abajo. Y muchísimas gracias. Hasta la próxima.